Gracias, pastora. Buenos días. Esta mañana tuvimos un tiempo demasiado especial y me alegró en gran manera que Dios cumple su propósito. Dice una historia que había un hombre llamado Zaqueo, y ese hombre, cuando se dio cuenta que Jesús iba a pasar por aquel lugar, rápidamente lo intentó buscar, lo intentó mirar y no pudo. Se monta a un árbol con el deseo de encontrarlo, el esfuerzo adicional. Y la palabra dice que Jesús lo vio y le dice: bájate, hoy voy a comer en tu casa. ¿Cuántos quieren salir de aquí con el Espíritu Santo diciéndole: hoy me voy contigo? Amén. Padre, hoy te damos las gracias, Dios, por la bendición de esta mañana, Señor. Hoy te damos las gracias porque creemos y sabemos que tu presencia está en este lugar. Y hoy queremos decirte: míranos, Señor, míranos, queremos más de ti. Quita todo, absolutamente todo espíritu que nos quiere interferir con tu palabra, con tu presencia. Toda distracción, todo, absolutamente todo que no provenga de ti, no lo queremos ahora. Apártalo de la iglesia, apártalo de nosotros. Quédate con nosotros, háblanos en el poderoso nombre de Jesús. Te lo hemos pedido, Señor. Amén y amén. La palabra de hoy se llama la tempestad y el propósito. Y es una palabra maravillosa y está en Hechos 27, 13, 26. Y dice así: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y las pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo,
no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Esta palabra es una palabra de Dios, no es porque yo lo digo. En lo profético, Dios mostró hace un tiempo que me iban a invitar a predicar, y el pastor se enteró hoy de eso, y decía en la profecía: y te daré una palabra para la iglesia. Yo estoy feliz de estar aquí, de ser utilizado por Dios, pero más feliz es que Él traiga la palabra para cada uno de nosotros y haya libertad y tenga propósito, y el deseo de Dios en alguno de nosotros es demasiado valioso. Por eso cuando venimos a este lugar debemos venir expectantes de lo que quiere Dios enseñarnos, de lo que quiere en nuestras vidas, de lo que nos quiere regalar, de qué nos quiere enseñar. Y a veces la actitud con la que venimos al lugar no es la más adecuada. En esta palabra se nombra mucho el tema del temor, de un grupo de personas que utilizaron sus capacidades, sus posibilidades, sus herramientas, su intelecto para poder escapar de circunstancias que no podían controlar. Y hacían una cosa y hacían otra cosa, y envolvían el barco con amarras y lo protegían y botaban cosas, pero al final el temor invadió sus corazones. ¿Cuántos de aquí no tienen invadido el corazón del temor? ¿Cuántos hijos de Dios, entendiendo su palabra, no se amilanan y se congelan por las vicisitudes y por los temores? El temor es cruel. El temor genera una distorsión de la voluntad de Dios en nosotros impresionante, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras acciones, en muchas cosas o en todo, y hasta genera un ambiente incómodo. Por temor dejamos de hacer, por temor dejamos de querer, por temor dejamos de avanzar. Y empezamos a buscar lo fácil, empezamos a buscar lo tranquilo, lo que consideramos que no nos va a afectar y que definitivamente el riesgo va a ser menor. No vamos a temer, no hay por qué temer. Estamos suaves, estamos tranquilos, estamos cómodos. Eso es lo que queremos muchos, o quieren muchos. Y es un error pensar de esa manera. Lo que muchas veces no entendemos y muchas veces no comprendemos, no buscamos. Por el temor comenzamos a dejar lo que Dios quiere en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a los frutos, a un lado. Dios dice en su palabra: sean fructíferos. Él anhela eso, el Padre lo quiere. Sean fructíferos. ¿Por qué temer entonces?
Porque nos vamos a enfrentar a situaciones adversas, situaciones que no vamos a poder controlar. Eso le sucedió a este grupo. Pero se levanta un hombre y dice: vengan, muchachos, les tengo una buena nueva. Ayer se me aparece Dios, me dio un mensaje donde me dice: ánimo, cobren ánimo, ninguno va a morir, no va a pasar nada, no va a pasar nada con nuestras vidas, porque hay un propósito. Y hoy yo te vengo a decir a este lugar que Dios tiene un propósito en tu vida y que lo tienes que creer, que lo tienes que tomar y que lo tienes que evidenciar con absolutamente todo lo que hay a tu alrededor. Dios le dijo a Pablo: no vas a morir tú y te entrego la vida de ellos. Hoy Dios te ha dado a ti la salvación, pero te ha entregado la vida de muchos para que también sean salvos, física y espiritualmente, con la salvación eterna. Créelo, cree la palabra. La fe de Pablo era una fe impresionante. Era una fe tremenda en las historias de la Biblia. Era una fe donde no le importaba absolutamente nada a su alrededor. Aun cuando le profetizaba la muerte, los conflictos, los problemas. Hubo una vez un profeta, toma un cinturón y dice: el dueño de este cinturón lo veo amarrado de manos y de pies. Y Pablo, cuando lo comienzan a exhortar en el momento de que no siguiera con sus planes, él exhorta a sus compañeros. ¿Cuántos de aquí nos falta fe para llegar a una posición del agrado completo de Dios? Que nos mire desde los cielos y nos esté haciendo. ¿Cuántos de aquí nos falta fe para entender que las circunstancias que no se pueden controlar a veces son propósitos de Dios, a veces son planes de Dios para los propósitos que tiene con nosotros? La fe no puede ser light, la fe no puede ser algo suave, la fe no puede ser pequeña, no. Porque de lo contrario pasan como los músculos, y dicen que cuando los músculos no se utilizan, se atrofian. Y en Mateo Jesús decía: van a haber momentos difíciles, momentos muy complejos, momentos en donde la fe de muchos va a fallar y se apartarán, y el amor de muchos se enfriará. Momentos como estos son de los que hablaba Jesús. Circunstancias de lo que vive el mundo, de lo que en todo tiempo están en las noticias, en los pasillos, en los momentos de café. En todo momento crisis, problemas. Y aún cuando llegamos a la casa, igual.
Esos son los momentos que hablaba Jesús. ¿Y cómo está tu fe entonces? ¿Te estás enfriando? Eso es grave, eso es problema, eso es algo que nosotros debemos combatir. Pero para acrecentar la fe hay circunstancias que debemos padecer. Eso nos va a ayudar. Tuve una experiencia en la época de pandemia. La constructora donde trabajamos había sacado un proyecto en noviembre de la época, en noviembre pasado, de esa época antes de empezar pandemia. Y teníamos una meta inicial. Es un complejo de bodegas. Y la meta en enero, febrero de ese año de la pandemia, la alcanzamos, la primera meta en ventas. La idea era empezar a construir a mitad de año, y a los 2 meses llegó la pandemia. Fue un momento complejo para todos. No sabíamos qué pensar, qué esperar, qué hacer. Y recuerdo que fue un día nomás en donde estuve muy expectante de lo que pasaba, escuchando. Pero al siguiente día comenzamos a trabajar, reuniones, y comenzamos activos, y muchos estuvimos activos en esos tiempos. Era, creo que abril, que fue el tiempo en el que nos dijeron que nos encerráramos. Al mes, nosotros, por ser constructora, nos permitieron comenzar a salir, y al mes yo salí y me tomé un café con un empresario y me dijo: te compro todo el proyecto. Cuando Dios tiene propósito en tu vida, no importa lo que pase a tu alrededor, no importa lo que pase en el mundo, no importa. Y te salva a ti, te bendice a ti, te prospera a ti y a los que están al lado tuyo. Créelo así. La iglesia tuvo también un tiempo muy especial. Recuerdo, era como la época de enero, venía desde diciembre, en donde había como conflictos o situaciones con el dueño del local donde estaba, o del lugar donde estaba la iglesia. Y en la pandemia la gente comenzó a bajar arrendamientos, muchos, a perdonar arrendamientos para que la gente no se fuera. Y a la iglesia la comienzan a presionar, a subirle el arriendo. ¿Qué es esta tormenta? ¿Qué es lo que sucede ahí? Es ilógico. Además, que somos el pueblo de Dios, ¿cómo nos va a pasar eso a nosotros? Los pastores estuvieron muy activos, acompañando, y reuniones, hablando con la persona, con el dueño. Pero Dios tenía el propósito de traernos aquí. Por eso debíamos entregar allá, por eso nos teníamos que molestar, por eso nos teníamos que incomodar en esa tormenta, porque el propósito era maravilloso. Créanlo, créanlo. Hoy muchos de ustedes están pasando tormentas, situaciones que ustedes no van a controlar. Y les quiero decir algo: si tienen temor de que lleguen problemas, van a llegar problemas. Hay cosas que podemos controlar, podemos evitar, pero hay muchos problemas que no vamos a poder evitar.
Yo no entiendo qué va a pasar con Colombia. No sé qué va a pasar con Colombia. En reuniones o en momentos o escenarios se ve la división de pensamientos, aún entre hermanos. Hermanos de la iglesia, de la misma congregación, de familias, pensamientos completamente opuestos. Que yo creo en este hombre para presidente, que no, que este va a acabar con todo, que no. ¿Y qué piensa Dios? ¿Qué cree Dios que es lo más conveniente para nosotros? ¿Acaso cuando oramos y pedimos por el mandatario que queremos, tenemos en cuenta la voluntad de Dios? Y si Dios decide montar a uno que traiga caos a Colombia, o más caos, más problemas, más corrupción, prometiendo una cantidad de cosas, pero que traiga más problemas, ¿y qué tal que toque hacer un tercer servicio o un cuarto servicio? Porque la sed y el hambre de la gente por la palabra de Dios es mucho mayor. ¿Qué es mejor? Las almas que se están salvando en este lugar, que están deseando una palabra fresca, que están deseando la presencia de Dios, o el deseo que tienes en el corazón de tener la tranquilidad de un país aparentemente bueno y que no pase nada. Nos cuesta a veces hacer lo que Dios y entender lo que Dios quiere. Nos cuesta, pero siempre hay propósito, siempre. Hay cobertura espiritual en esta iglesia, pastor. Hay una cobertura inmensa. Hoy he sentido la presencia del Espíritu Santo de una manera especial. Y sé que mientras escuchamos la palabra, están pasando cosas en nosotros, en nuestras familias, sanidades, milagros, cosas que hemos anhelado mucho tiempo por el Espíritu Santo que está obrando y que nos ha querido reunirnos a nosotros acá con propósito. Pero falta más de nuestra parte, falta mucho más, falta quitar los temores, falta creerle a Dios, falta tener fe, falta creer en el Dios que hemos conocido, que alguna vez nos tendió la mano y nos ha sacado de muchas. En ese Dios grande y maravilloso nos falta creerle y decirle: lo que suceda, si tú estás conmigo, todo va a salir bien. Nos falta esa claridad. Hay 5 puntos que se desenlazan de esta palabra y yo quiero que tengamos en cuenta. El primer punto es buscar a Dios. Debe ser una constante. A veces buscamos a Dios con un amigo, buscamos a Dios con un hermano. Venimos donde los pastores, nos acercamos a los siervos y pedimos que oren por nosotros. Qué bendición por ellos, qué bendición porque lo hacen de corazón, con amor, con criterio y guiados por el Espíritu Santo. No está mal, está bien. Yo lo hago. Pero absolutamente ningún siervo en esta tierra debe ser el reemplazo de la relación que tú tienes con Dios. Nadie, absolutamente nadie. Tú debes tener esa intimidad con Dios.
todos los días, en todo momento, en todo tiempo. ¿Crees que oras mucho? Cuando te levantas, cuando te vas a acostar, ¿crees que eso es suficiente? No, hay que mejorar la relación con Él. Él quiere estar a tu lado. Pablo decía: de aquel Dios al que yo sirvo y al que pertenezco. Cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de actuar, que realmente nos sintamos pertenencia de Dios, no que lo sienta Él. Él lo sabe, que nos sintamos nosotros de corazón. Tú eres pertenencia de Dios. Hay de los que se metan contigo porque Dios te ama, porque eres la niña de sus ojos. Créelo. Y cuando hablamos de buscar de Dios, todo esfuerzo que podamos hacer es poco. Si tengo sueño y me voy, no importa, ya estoy que me acuesto, qué rica la cama, pero no me voy, y luchas con el cuerpo, y logras irte 5 minuticos más. Es una bendición para ti, porque Él está esperándote y quiere compartir esos 5, 10, 15 minuticos contigo. Primera de Crónicas 16, 10, 11 dice: regocíjense por su santo nombre, alégrense en ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. No debe haber vacaciones con Dios, no debe haber fines de semana. En todo momento tenlo en cuenta, a tal punto que en esa intimidad sientas cómo se ríe, cómo sonríe, como dijo Andrés. Segunda de Crónicas 15, 2b dice: el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Salmo 105:4 dice: busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. Cuando tomamos la postura de incomodarnos, de ir más allá, aún en contra de los temores, aún en contra de nuestras angustias, aún en contra de nosotros mismos, y vamos en esa búsqueda de Dios, empieza a suceder algo especial en nosotros. Y aquí está en el segundo punto, y dice: alinearnos con la voluntad del Espíritu Santo. Cuando estás allí y dices: Espíritu Santo, ¿qué quieres que me ponga hoy? ¿Qué quieres que desayune hoy? Este cafecito está bueno, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Cuando voy en el carro, cuando estoy en constante comunión con Él, estás alineándote con la palabra de Él, con la voluntad de Él. Y ya Él te da gusto, demasiado gusto. Y te pones lo que te gusta a ti, pero lo que le gusta a Él. Qué bendición para nosotros darle ese gusto. Josué 22:5 dice: pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden
en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Obediencia es lo que requerimos para alinearnos con la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos lo que a Dios le agrada, el cual está en su palabra, estamos alineados con Él. Y cuando estamos alineados con Él, en el camino en el que estemos, estamos bien. Vamos bien enrutados. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. No importa las circunstancias, no importa si se ve nublado, no importa si se ve oscuro, no importa. Si estamos en la voluntad de Dios, si estamos alineados, vamos bien, vamos bien. Salmo 1:2 dice: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. A veces yo quisiera que Dios me hablara y me dijera: Jorge, haz esto, haz aquello, esto es lo mejor. Tengo situaciones en la empresa, situaciones en mi familia, y le pregunto, y a veces quisiera que esa respuesta llegara de una manera audible. Pero cuando tú comienzas a andar con Él, no te preocupes, ten calma, que Él de una u otra manera te está hablando. Esta palabra me costó entenderla, me costó llegar a ella, aún siendo profética, aún en la voluntad de Dios. Y se dieron todas las evidencias, la invitación del pastor, listo, ya está, claro, de una, Dios me dijo, para adelante. Casi no llego a ella. Qué cosa tan compleja. ¿Por qué Dios obra de esa manera? Ya me había dicho que iba a pasar, ya me había dicho que me iba a dar la palabra. ¿Por qué hasta el último minuto? Confía en Él. Él tiene un propósito. De pronto era probarme, de pronto era incrementar mi fe, no lo sé, pero confía en Él. Él te va a hablar y Él va a actuar. Tercer punto dice: cobra ánimo. Y la iglesia a veces padece de este tema del ánimo. Uno los ve amilanados, adormecidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo va el día? Oh, bien. Sí, no. Y eso porque le dice el pastor: no, bendecido, pastor, bendecido. Por Dios, ¿qué pasa con el ánimo? ¿Las circunstancias te tienen así? Nada te puede vencer, nada te puede cambiar. Es tu decisión. Hay algo en lo que definitivamente tú tienes que entender: no puedes controlar cosas, no vas a controlar muchas cosas. Ojo, no con esto debes dejar de orar, no con esto debes dejar de interceder. Ahora no salgan de aquí diciendo: es que escuché que no, que es que no hago, entonces ¿para qué oramos? No, la palabra lo dice. Hay que orar, hay que interceder, pero hay que entender que la voluntad de Dios es grande. Y cuando nosotros nos envolvemos en su voluntad y cobramos ánimo y las fuerzas de donde no las tenemos, hay cosas que cambian solamente por obediencia. Pablo le dijo a
en ese momento, entendiéndolo él y entendiendo en su palabra, le dijo al equipo y al grupo: miren, la vida de todos se va a salvar, cobren ánimo, levántense. Pero Pablo había tenido una actitud anterior para poder llegar a entender esa palabra. La decisión la tienes tú. Cuando tú decides, es algo que te dio Dios, es un regalo que nadie te puede quitar. Es más, Él, que Él es el Todopoderoso y que nos puede dar y nos puede quitar, es tan respetuoso y dice: yo te doy ese libre albedrío, tómalo, decide, aún para que me dejes entrar a tu corazón y a tu casa. Lo respeto, es tu decisión, tienes el poder de hacerlo, aunque tú no controles muchas cosas. El diablo, el enemigo, tampoco tiene control sobre tus decisiones. A veces hacemos cosas agradándole más al uno que al otro. Y hoy debemos entender que debemos buscar es agradarle solo a uno, y ese debe ser a nuestro Padre Celestial. Tus decisiones, son tuyas, de nadie más. Te pueden hablar amigos, te pueden influenciar personas, pero son tuyas y debes activarlas. Debes decir: yo cobro ánimo en circunstancias complejas, difíciles. Yo decido que las nubes que están en la mañana y que no permiten que el sol salga no me van a quitar a mí la alegría de mi corazón. Las tormentas no te pueden llevar a ti a tener el estado de ánimo cambiante. No. ¿En dónde está tu fe entonces? Aunque hayan nubes, aunque hayan problemas, aunque hayan vicisitudes, tu alegría está en el Señor, en Dios, el Dios de Israel, el Dios de nosotros, de nuestros antepasados. Ese Dios que nos ha dado demasiado y que no tiene límites. Dice en Ageo 2:4: sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios está con nosotros. Seamos fuertes, recobremos ánimo en todo tiempo. Josué 1:9 dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Era un pueblo que iba a tomar la tierra que Dios les había prometido, algo prometido. Les dijo: ya, es que se las tengo, es de ustedes. Pero les dice: sean fuertes, recobren ánimo, levántense. Ustedes tienen que hacerlo. Cuando nosotros recobramos las fuerzas de donde no las tenemos en circunstancias ajenas, complejas, y nos levantamos, comenzamos mentalmente a entender cosas que no entendíamos en la frustración. Los propósitos de Dios están a la vista de aquellos quienes los buscamos, y debemos entenderlos y buscar el propósito de Dios y confiar en el propósito de Dios. Ese es el cuarto punto: confía en los propósitos de Dios. Ese problema que estás teniendo es de bendición para ti.
Y tienes que entenderlo hoy. Ese problema que te está agobiando, suéltalo. Es tu decisión. Porque en la voluntad de Dios, Él te dice: yo estoy contigo. Y es de bendición. Hechos 27, 24, 25 dice: y dijo Pablo: no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Cuántos decimos yo le creo a Dios? Amén. Sucederá tal como Él lo dijo. La palabra de Dios es tan clara, tan contundente, que Pablo no le importaba lo que se venía. Iba para adelante y decía: el propósito ya lo conozco, tengo que llegar a un lugar. Pero en el camino de Pablo llegar a ese propósito, se encontró con una cantidad de propósitos. Llegó a Malta, a la isla de Malta. Eran 276 personas que iban con él en el barco. Se salvaron las 276 personas, pero adicional habían unos nativos en Malta. Lo vieron morderse, como una serpiente le mordía la mano, y comenzaron a decir: este tiene que ser Dios, porque no se murió, tiene que ser Dios, algún Dios. Pero evidenciaron en todo el tiempo, compartiendo con Pablo, que no era él, que ese poder venía del Dios verdadero de Pablo, que es nuestro Dios. Hay muchos que aquí constantemente están mirando redes sociales. No es malo, dependiendo de cómo lo manejes. Y comienzan a desear lo de los demás, lo de los influencers, youtubers y todos estos líderes. Tienen casas bonitas, tienen prosperidad. ¡Qué vida de príncipes y princesas! Y ellos, si te conocieran a ti, estarían deseando de lo que tú tienes y del Dios con que tú estás y con el que andas. Entiéndelo de esa manera. Tenemos todo. Pablo, cuando se dejaba utilizar por Dios, era deseado. Deseaban la vida de Pablo, deseaban lo que Pablo tenía, hasta que entendían que era ese Dios grande y bueno. Hizo una cantidad de sanidades en Malta antes de llegar al propósito. En el camino nos vamos a encontrar con muchos propósitos para llegar a la meta final, y siempre serán de bendición, aún en momentos de tormenta. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando entendemos el propósito de Dios, cuando llegamos a comprender lo que ya en circunstancias que estamos viviendo Dios nos quiere llevar, o con qué intención, o qué es lo que Dios quiere de nosotros, hay un quinto punto, y es: actúa.
David, el rey David, hubo un momento en donde su esfuerzo por estar con el Dios verdadero lo acompañaba el Espíritu Santo, y caminaba y vio a un hombre amenazando a su pueblo y se sintió grandemente y dijo: esto no puede ser, esto no puede ser. Y nadie se quería enfrentar, todos estaban temerosos, miedosos, los guerreros, los mejores guerreros de Israel. Y el cuidador de ovejas dice: yo me voy a enfrentar con él, déjemelo a mí, yo voy para allá. Toma la postura de pelear con Goliat y dice que agarra una onda, están atentos, y una piedra, y se la clava a Goliat en la frente. Goliat cae, pero él no se quedó celebrando, él actuó para culminar con lo que tenía que hacer. No se queden solamente en la oración, no se queden solamente en lo espiritual, actúen, salgan, actúen, cobren ánimo y hagan lo que tengan que hacer para lograr lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Yo quiero que nos paremos. Y le demos gracias a Dios por esta palabra. Es una palabra que, como dice en su texto, es un arma de doble filo que nos penetra y nos transforma, porque Él nos conoce y no solamente está actuando en nuestro corazón, sino en todas las circunstancias que están a nuestro alrededor. Hoy creo y decreto que hay libertad en tu vida, que hay sanidad en tu familia, que hay milagros. Hoy lo decreto y lo creo de esa manera. Hoy demos gracias a Dios por la bendición de esta palabra y digámosle a Dios: transfórmanos, cámbianos y ayúdanos a ser mejores para ti. Padre, hoy te lo decimos aquí reunidos y poniéndonos de acuerdo. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, por esa misericordia y esa bondad y esa paciencia que nos tienes. Hoy queremos ver las cosas de una manera diferente, conforme a como tú las ves, Espíritu Santo. Hoy queremos, Señor, entender tu propósito y los planes que tienes para nosotros, y no orar conforme a lo que deseamos, sino orar conforme a lo que quiere tu Espíritu Santo. Hoy te honramos, hoy te adoramos, hoy te alabamos, Señor, por tu presencia en este lugar, y síguenos acompañando en todo momento y en todo tiempo. Ayúdanos a ir más allá en esta relación contigo, Señor, y que veamos tu gloria manifestada en cada situación, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia y en tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Te hemos orado, Señor. Amén y amén. Yo quiero saber más de ti.